¿Lo sientes? Es el sonido de una burbuja estallando. El paraíso inmobiliario de Estados Unidos, el mercado que desafió la gravedad, la pandemia y la lógica, se está rompiendo. Hablamos de Florida. Durante años, vimos cómo los precios subían a la luna. Una estampida de compradores de todo el país y del mundo, todos buscando un pedazo del estado del sol. Las casas se vendían en horas, con ofertas múltiples y precios que solo sabían subir. Pero hoy, la fiesta parece haber terminado. Los titulares en YouTube y en los medios financieros pintan un cuadro sombrío. Colapso en Miami. Precios en caída libre en Cape Coral. El inventario se desborda. La narrativa es clara. El mercado de Florida está colapsando. Pero, ¿es esto verdad? ¿Estamos presenciando una repetición de la pesadilla de 2008 con ejecuciones hipotecarias y pánico en las calles? ¿O está pasando algo completamente diferente? Algo más silencioso, pero igual de peligroso. Bienvenidos a este análisis profundo. En los próximos minutos, vamos a diseccionar la verdad del mercado de Florida. No solo veremos las cifras de la caída de precios, sino que expondremos las 4 fuerzas ocultas que están demoliendo el sueño de Florida desde adentro. Lo que te voy a mostrar no es lo que estás escuchando en las noticias habituales. La verdad es complicada y te aseguro que te sorprenderá. Si quieres entender qué está pasando realmente y cómo que puede afectar, ya sea que quieras comprar, vender o simplemente entender la economía, quédate conmigo y suscríbete ahora mismo a este canal. Activa la campana porque la información que estás a punto de recibir vale oro. No querrás perderte ni un segundo. Todos se están enfocando en la caída de precios. Y sí, vamos a ver esos números. Son impactantes. Pero la caída de precios es solo el síntoma, no es la enfermedad. La mayoría de los analistas culpan a las tasas de interés. Y tienen parte de razón. Pero la verdadera crisis en Florida es mucho más profunda. Es una tormenta perfecta de factores que nadie vio venir al mismo tiempo. De hecho, hay un factor, el factor número 3 que analizaré, que está directamente relacionado con el colapso de un edificio en Surfside hace algunos años. ¿Suena increíble? Sigue viendo, porque te explicaré cómo esa tragedia plantó una bomba de tiempo financiera bajo miles de propietarios de condominios, que ahora está explotando y está inundando el mercado de unidades invendibles. Y eso no es todo. ¿Qué pasaría si te dijera que el verdadero colapso no es de precios, sino de accesibilidad? Y que la crisis de los seguros está creando una clase fantasma de propiedades que son imposibles de comprar incluso si tienes el dinero. Estamos ante un colapso silencioso. No es la explosión ruidosa de 2008, es una demolición controlada. Y vamos a verla pilar por pilar. Primero, los hechos. ¿Están cayendo los precios? Sí, pero no en todas partes. Es una fractura, no un colapso uniforme. El ground zero de la caída. Los informes de Realtor.com y otras fuentes de noticias de Estados Unidos son claros. La caída de precios interanual de Florida en mayo de 2025 fue la más grande registrada desde 2011. Ciudades en rojo. No busques más allá de los puntos calientes de la pandemia. Cape Coral, Fort Myers, que fue el epicentro del boom, ahora es el epicentro de la caída. Los precios de lista han caído hasta en 6.7%, año tras año. Es un mercado de compradores en pánico. Incluso el lujoso sur de Florida no es inmune. Estamos viendo caídas de precios del 5.5%. Tampa, otro antiguo punto caliente, ahora ve caídas de precios interanuales. Pero el verdadero indicador es el inventario. Aquí es donde la historia se pone aterradora. A principios de 2025, Florida tenía más listados de viviendas activas que cualquier otro estado de la nación. Más que Texas, más que California. Hablamos de aumentos de inventario del 25 al 50% año tras año en muchas regiones. En algunas zonas, como el suroeste de Florida, el inventario se ha duplicado o triplicado desde los mínimos de la pandemia. ¿Qué significa esto? Simple. Hay una inundación de casas a la venta y no hay suficientes compradores. El poder ha pasado totalmente del vendedor
al comprador. Las casas se pudren en el mercado. Se acabó la era de vender en un fin de semana. Los días en el mercado se han disparado. Propiedades que antes duraban 7 días ahora duran 70, 80 o incluso 90 días. Los vendedores están recortando precios. Casi un tercio de los vendedores en mercados como Tampa están bajando sus precios de lista para atraer a alguien, a quien sea. Ok, los números son claros. El mercado se está enfriando. Rápido. Pero, ¿por qué? No es solo una cosa. Son cuatro fuerzas golpeando al mismo tiempo. Fuerza número uno. La crisis de los seguros. El impuesto oculto. Este es el elefante en la habitación. No puedes ser propietario de una casa en Florida sin seguro, y el seguro se ha vuelto catastróficamente caro. Las fuentes de noticias informan de aumentos de primas del 72% en los últimos 5 años. Tras los huracanes recientes, las aseguradoras privadas huyeron del estado o quebraron. Esto forzó a millones de propietarios a Citizens, la aseguradora de último recurso del estado. Pero Citizens está reduciendo su tamaño, dejando a la gente sin opciones. El impacto es que el costo de los seguros, que puede ser de $10,000 o $15,000 al año, se suma al pago de la hipoteca. Esto destruye la asequibilidad. Muchos compradores están descubriendo que literalmente no pueden obtener un seguro para la casa que quieren comprar, lo que cancela la venta. Fuerza número 2. La resaca de la pandemia. El inundación de nueva construcción. Durante 2021 y 2022, los constructores de Florida se volvieron locos. Construyeron una cantidad masiva de nuevas viviendas para satisfacer la demanda de la migración pandémica. ¿Qué pasa ahora? Toda esa oferta de nueva construcción está llegando al mercado, exactamente al mismo tiempo que la demanda se desploma. Los constructores están desesperados. Están ofreciendo incentivos masivos, pagando los costos de cierre e incluso bajando los precios. ¿Por qué comprar una casa usada de 5 años cuando puedes comprar una nueva, más barata y con incentivos? Las casas de nueva construcción están canibalizando el mercado de reventa, obligando a los vendedores regulares a bajar sus precios para competir. Fuerza número 3. La bomba de tiempo de los condominios. El efecto Surfside. Aquí está la historia que te prometí. Tras el trágico colapso de la torre Champlain South en Surfside, el estado de Florida implementó nuevas y estrictas leyes de seguridad de condominios. Estas leyes exigen inspecciones estructurales rigurosas y, lo más importante, exigen que las asociaciones de condominios tengan reservas totalmente financiadas para reparaciones futuras. El impacto es que millones de propietarios de condominios están recibiendo evaluaciones especiales de 50,000, 100,000 o incluso $200,000 para financiar estas reparaciones obligatorias. Además, las cuotas mensuales de la HOA se han duplicado o triplicado. Los jubilados y propietarios con ingresos fijos no pueden pagar. Su única opción, vender. Esto ha causado una inundación masiva de condominios en el mercado, especialmente en Miami-Dade y Broward. Es una venta de pánico y está hundiendo los valores de los condominios en todo el estado. Fuerza número 4. El muro de la asequibilidad. Tasas de interés y precios rotos. Finalmente, el factor obvio. Aunque los precios están bajando un 5 o 7% en algunas áreas, siguen estando un 50 o 60% más altos que antes de la pandemia. Combina esos precios, todavía altos, con tasas de interés mortuario que pasaron del 3 al 7%. El resultado es que el pago mensual de una casa de precio medio en Florida se ha más que duplicado en solo 3 años. La demanda local ha sido aniquilada. Los primeros compradores han desaparecido. Los únicos que quedan son compradores en efectivo e inversionistas, y ahora, aunque ellos, están retrocediendo, esperando a que los precios caigan más. Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Está colapsando el mercado inmobiliario de Florida? No, no como en 2008. Aquello fue una crisis financiera global causada por préstamos subprime y un tsunami de ejecuciones. Hoy, la mayoría de los propietarios tienen mucho capital en sus viviendas y luenses sólidos. No estamos viendo ejecuciones masivas. Lo que estamos presenciando es algo diferente. Yo lo llamo la gran fractura de Florida. No es un colapso, es una recalibración, brutal y dolorosa. Es una división del mercado en dos. Primero, el mercado colapsado.
Los condominios antiguos, las casas en zonas de alto riesgo de inundación, con inseguros impagables, y las ciudades que crecieron demasiado rápido. Como Cape Coral, en estos segmentos, sí, es un colapso localizado. Segundo, el mercado estable. Propiedades deseables, más nuevas, en zonas sin riesgo de inundación y con buenas escuelas. Esos precios no están cayendo, simplemente se están estancando. El sueño de Florida, el de vender tu casa en Nueva York y vivir como un rey en el paraíso, se está revaluando, porque el paraíso ahora viene con una factura de seguro de $1,000 al mes y una cuota de HOA de $1,500. La demanda impulsada por la pandemia fue un espejismo. Ahora, la realidad de los costos de mantenimiento de Florida está regresando con fuerza. Lo que veremos en los próximos 2 años no será una caída vertical, sino un lento desangrado. Un mercado de compradores donde la paciencia será recompensada. Los vendedores tendrán que aceptar que la fiesta terminó y que los precios de 2022 no eran reales. Florida está pasando de ser un mercado de vendedores locos a un mercado de compradores racionales. Y ese cambio, para muchos que compraron en la cima, se sentirá exactamente igual que un colapso. Este es el tipo de análisis profundo que nos esforzamos por traer cada semana. No solo los titulares, sino la historia detrás de los titulares. Si este video te ayudó a entender la compleja situación de Florida, si te dio valor, te pido una sola cosa. Apoya al canal. Haz clic en el botón de suscribir y activa las notificaciones. Es la única forma de asegurarte de no perderte nuestro próximo análisis. Y ahora, quiero escucharte a ti. ¿Vives en Florida? ¿Estás viendo esto en tu vecindario? ¿Crees que es un colapso o solo una corrección? Déjame tu opinión en los comentarios. Leo todo lo que puedo. Gracias por vernos. Y como siempre, prepárate para lo que viene.